Estimados alumnos, le doy la bienvenida a la teleclase correspondiente a la asignatura Derecho Internacional Público. Mi nombre es María Cecilia Caro, soy docente de la Universidad de la materia Derecho Internacional Público y otras conectadas con las relaciones internacionales. Vamos a comenzar la teleclase correspondiente al módulo número 1 con la presentación del esquema conceptual correspondiente al mismo. Este esquema conceptual correspondiente al módulo 1 nos muestra precisamente el contenido de la asignatura referida a las unidades 1, 2 y 3. En ellas vamos a estudiar, en primer lugar, el concepto de comunidad internacional, esto es, el conjunto de sujetos dotados precisamente de capacidad en el ámbito del derecho internacional y que se encuentra regulado por este ordenamiento. Estudiaremos su evolución y su estructura, para continuar con los elementos fundamentales que hacen al ordenamiento internacional. Se estudiará así su concepto, sus caracteres, las funciones que el mismo desarrolla, los fundamentos de su validez, para poder continuar precisamente con el análisis de los sujetos a los cuales regula este ordenamiento internacional. Empezamos con el Estado, que es el sujeto fundamental, por ser evidentemente el sujeto originario y con capacidad plena, siguiendo por las organizaciones internacionales y los individuos que son también sujetos del derecho internacional, pero que tienen una capacidad restringida. También se estudiarán algunos otros sujetos que tienen una capacidad limitada en función de ciertas cuestiones vinculadas fundamentalmente con la beligerancia, como el caso de los pueblos, los movimientos de liberación nacional y la llamada comunidad beligerante, como así también otros sujetos con capacidad limitada, tales como la Santa Sede. En la unidad número 2, a su vez, estudiaremos las fuentes del derecho internacional, es decir, fundamentalmente aquellos procedimientos destinados a la creación de normas de derecho internacional, como así también a su modificación o extinción. Tomaremos como punto de partida el artículo 38 del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia, que precisamente distingue entre las llamadas fuentes principales y auxiliares del derecho internacional. Entre las principales estudiaremos fundamentalmente los tratados, las costumbres internacionales y los principios generales del derecho. Y a su vez, como fuentes auxiliares, destacaremos la jurisprudencia y la doctrina. Finalmente, queremos mencionar que existen otras fuentes que también se mencionarán y estudiarán en la unidad número 2, que no se encuentran enumeradas en este artículo 38 y que corresponden específicamente a los llamados actos unilaterales que corresponden tanto al Estado como a las organizaciones internacionales. A continuación vamos a dar comienzo al desarrollo de la clase, donde analizaremos algunos conceptos centrales vinculados con el contenido precisamente de este módulo. Partiremos para ello del concepto de derecho internacional. El concepto de derecho internacional evidentemente es bastante discutido en el plano doctrinario y cada autor propone una definición que toma en cuenta algunos de sus elementos fundamentales. Así podemos distinguir definiciones que tienen en cuenta a los destinatarios, evidentemente aquellos que son sujetos del derecho internacional. En primer lugar tenemos por supuesto al Estado, que es el sujeto originario y con capacidad plena, pero también, como dijimos, existen otros sujetos del derecho internacional, tales como las organizaciones y los individuos que tienen una capacidad limitada en el ámbito del derecho internacional. Desde el punto de vista de la sustancia, el derecho internacional es el derecho de la comunidad internacional que está destinada precisamente a regular las relaciones entre los sujetos centrales de la misma. Y desde el punto de vista de las técnicas de la creación de las normas, evidentemente nos estamos refiriendo a aquel derecho que es creado a través de procedimientos específicos generadores de normas de derecho internacional, específicamente los tratados y la costumbre como fuentes principales generadoras de este tipo de normas. Finalmente, Barbosa propone, en reemplazo y debido a las deficiencias que cada una de estas definiciones contiene y que básicamente se fundan en el hecho de que atienden solo a un aspecto de los posibles para definir el concepto de derecho internacional, a una definición que tome en cuenta el género próximo y la diferencia específica. Evidentemente el género próximo es el concepto de derecho, es decir,
el derecho internacional es realmente un derecho, con lo cual excluimos de la consideración todas aquellas posturas o doctrinas que le niegan el carácter de tal para considerarlo realmente un ordenamiento jurídico que es de naturaleza vinculante, con algunas particularidades, por supuesto, derivadas precisamente de la diferencia específica que es el carácter internacional del mismo. Precisamente el derecho internacional es el ordenamiento de la comunidad internacional destinada a regular las relaciones entre los sujetos de esta, fundamentalmente entre los estados, que están dotados de soberanía, y de allí que ello determine características especiales en el marco de este ordenamiento, fundamentalmente en cuanto a la posibilidad de establecer mecanismos que sean realmente efectivos para la aplicación y sanción de las normas de este ordenamiento. Hemos optado por eso, por proponer una definición de los autores Moncayo, Vinuesa y Pose, que nos hablan del derecho internacional como el conjunto de las normas jurídicas que reglan las relaciones entre los sujetos de la comunidad internacional para abarcar así las diferentes dimensiones y aspectos que acabamos de mencionar. Los destinatarios son los sujetos de la comunidad internacional, es decir, aquellas entes a los cuales el derecho internacional le reconoce la capacidad jurídica para actuar en el plano internacional, es decir, adquirir derechos y contraer obligaciones. Además, desde el punto de vista de la sustancia, evidentemente se rigen o regulan las relaciones entre estos, relaciones que pueden ser de cooperación, de coexistencia e inclusive en relación a un conjunto mínimo de intereses que son de naturaleza comunitaria. A su vez, en cuanto al género próximo de la diferencia específica, la definición toma en cuenta que se trata de normas evidentemente jurídicas y por lo tanto coactivas y obligatorias para los estados, para finalmente, ¿no es cierto?, terminar con el concepto de la diferencia específica que hace al hecho de ser un conjunto de normas jurídicas relativas a la comunidad internacional, que es precisamente la destinataria de estas normas. ¿Cuáles son los caracteres esenciales que tiene este derecho internacional? Dijimos que evidentemente es un derecho que se distingue del derecho interno porque presenta características específicas determinadas por los sujetos a los cuales están dirigidas las obligaciones y derechos que prescribe. El primero de los caracteres esenciales del derecho internacional, y que es concomitante a la característica esencial de la comunidad internacional, es la descentralización. Es decir, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito interno, evidentemente no existen órganos diferenciados, basados en una división de poderes, que permitan determinar aquellos organismos que crean el derecho, lo aplican, lo interpretan y establecen mecanismos de sanción. Es decir, son los mismos estados los que realizan todas las funciones. De allí entonces las dificultades muchas veces para poder garantizar precisamente el cumplimiento de estas normas y la efectividad de las sanciones que prevé el mismo ordenamiento en caso de incumplimiento. Se puede decir que existe de alguna manera en el marco internacional el cumplimiento de las diferentes funciones que hacen a los poderes centrales de un Estado en el ámbito doméstico, es decir, hay funciones vinculadas con el poder legislativo, hay funciones vinculadas con el poder judicial y otras relativas al poder ejecutivo, pero tienen características muy especiales en el ámbito de las relaciones internacionales. En el caso del poder judicial, evidentemente no existe un órgano que resuelva las controversias al cual los estados presten su consentimiento de manera absoluta y total, es decir, la totalidad de los estados no forma parte ni ha adherido a ningún tribunal de naturaleza internacional. Lo más cercano a ello lo constituye la Corte Internacional de Justicia, que es el órgano principal judicial del ámbito de las Naciones Unidas y que se puede decir que ejerce en este marco aquellas funciones que les correspondería a un poder judicial en el ámbito doméstico. No es evidentemente el único tribunal internacional de carácter permanente, también existen otros, que, tales como el Tribunal del Derecho del Mar, existen también a su vez en el ámbito penal, la Corte Penal Internacional de Justicia, que también es un órgano permanente creado por el Tratado de Roma de 1998, y otros órganos o tribunales ad hoc, como el Tribunal para juzgar los crímenes vinculados con Yugoslavia o Ruanda, que precisamente han sido creados por el Consejo de Seguridad
para resolver las cuestiones atinentes a los crímenes cometidos durante los conflictos en estos países. En todos estos casos, todos estos tribunales ejercen evidentemente funciones judiciales, pero a diferencia de los tribunales en el ámbito doméstico, es necesario y fundamental que los estados presten su consentimiento a la jurisdicción para que estos puedan intervenir. Es decir, que no tienen una competencia obligatoria, sino en la medida en que los estados han prestado su consentimiento o han hecho alguna declaración en virtud de la cual se obligan entonces a acatar sus decisiones. En cuanto al poder legislativo, es decir, a las funciones vinculadas con la creación de las normas del derecho internacional, básicamente los dos mecanismos centrales o fuentes formales del derecho internacional lo configuran los tratados y las costumbres. La particularidad, evidentemente, en este caso, está dada por el hecho de que son los mismos estados en general los que crean, los que celebran estos tratados y se obligan por ellos, como así también los que a través de sus prácticas reiteradas van generando costumbres que pueden tener diferentes ámbitos de alcance. Tanto, esto me refiero tanto a los tratados como a las costumbres. Y pueden ser, en el caso de los tratados, de naturaleza multilateral, como los llamados tratados leyes, que inclusive llegan realmente a cubrir ámbitos geográficos casi generalizados. Pueden ser tratados regionales, bilaterales, y en el ámbito de las costumbres sucede algo similar, con la diferencia de que es posible de que existan costumbres generales que obliguen a la totalidad de los estados, algunas de las cuales inclusive pueden constituir normas de ius cogens, que son precisamente obligatorias y coactivas y que no pueden ser derogadas por los estados. Con respecto finalmente a las funciones relativas al Poder Ejecutivo, evidentemente no existe, por el hecho de ser un ordenamiento descentralizado, un órgano central que reúna funciones verdaderamente ejecutivas. Sí hay, evidentemente, organismos especializados que desempeñan múltiples funciones asociadas a la prestación de los llamados servicios públicos internacionales. En el ámbito de la familia de las Naciones Unidas hay una multiplicidad de organismos que se vinculan con diferentes actividades, tales como la regulación de la aviación, de los aspectos meteorológicos, la protección de la salud, etcétera, y que evidentemente se pueden encuadrar en cuanto a su actividad con actividades que son propiamente administrativas, similares a las que desempeñaría un Estado en el ámbito doméstico. Específicamente en relación a las funciones ejecutivas, lo más cercano que existe en el ámbito internacional es el llamado Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que reúne algunas funciones que se pueden llamar de policía, en cuanto que precisamente su función esencial consiste en mantener la paz y la seguridad internacional, para lo cual es dotado de ciertas funciones, entre las cuales existe la posibilidad inclusive de autorizar el uso de la fuerza. El segundo de los caracteres del derecho internacional público es el hecho de que los estados actúan como sujetos y como órganos del derecho internacional. Esto es fundamental porque precisamente rompe el criterio de la división de poderes típica de los ordenamientos domésticos. Como ustedes saben, en el ámbito doméstico existe un órgano específico encargado de la función de legislar, otro encargado de aplicar esa normativa y otro distinto que establece las sanciones y las hace ejecutar en el marco, digamos, de los derechos nacionales. En el ámbito internacional, evidentemente, esto no ocurre y los mismos sujetos de las obligaciones que establecen las normas es al mismo tiempo el sujeto que las crea, es decir, el Estado genera las normas a través de los tratados y las costumbres, se somete a ella de manera voluntaria y a su vez es el que en el caso de incumplimiento de las mismas debe prever los mecanismos para generar o hacer valer la responsabilidad internacional derivada de esos incumplimientos. De allí, evidentemente, como decíamos, las dificultades que presenta este ordenamiento para garantizar la efectividad de las sanciones. Finalmente, podemos decir que se trata de un derecho de coordinación, a diferencia de lo que ocurre con un derecho de subordinación, que es el propio del ámbito doméstico. Es de coordinación porque todos los sujetos del derecho internacional, en realidad los estados, que son los sujetos principales, están dotados de soberanía, y ello significa que evidentemente están en un mismo plano de igualdad jurídica, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito doméstico, en donde el Estado impone normas a los súbditos que deben acatarlas independientemente de su voluntad.
Continuando con el desarrollo de la clase, finalmente, si bien no es uno de los caracteres esenciales del derecho internacional público, sí es una clasificación importante a tener en cuenta debido precisamente al ámbito de aplicación o de vigencia de las normas del derecho internacional. Nos estamos refiriendo a la distinción entre el llamado derecho internacional general y el llamado derecho internacional particular. Evidentemente, difiere en cuanto a los sujetos que se encuentran obligados a obedecer las normas correspondientes. En el ámbito del derecho internacional general nos estamos refiriendo a normas que son obligatorias para la totalidad de los sujetos de derecho internacional. Fundamentalmente, eso ocurre en el ámbito de las costumbres, ya que es muy difícil que existan tratados que hayan sido ratificados por la totalidad de los estados. Como dijimos, hay normas a su vez dentro del derecho internacional general que revisten una jerarquía superior y que se denominan normas de jus cogens o de derecho coactivo porque precisamente son obligatorias y no pueden ser derogadas por voluntad de los estados. Y en relación al derecho internacional particular nos estamos refiriendo tanto a tratados como a costumbres que tienen un ámbito geográfico de vigencia más reducido, es decir, que solamente obligan a ciertos sujetos del derecho internacional. Tal es el caso de los tratados bilaterales o multilaterales que evidentemente no han sido ratificados por la totalidad de los estados, como así también las costumbres de naturaleza regional o bilateral. A continuación vamos a analizar otro elemento que es fundamental en el marco del estudio y conocimiento del derecho internacional que se refiere precisamente a las fuentes de este ordenamiento jurídico. Barbosa distingue entre las llamadas fuentes materiales y formales, entendiendo por materiales aquellas que proveen de los materiales o de los elementos sociológicos que dan contenido a las normas, contenido entendido en el sentido económico, político, social o moral, y que evidentemente varían de sociedad en sociedad y que corresponden a un concepto mucho más dinámico de fuente. El concepto de fuente formal, que es en realidad en el cual nos vamos a concentrar, apunta más bien a los procedimientos de creación de las normas jurídicas internacionales, es decir, a aquellas técnicas a través de las cuales se generan las normas internacionales y que tienen un carácter principal en su creación. Estas fuentes formales se encuentran enumeradas en el artículo 38 del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia, que precisamente distingue entre los llamados tratados, la costumbre internacional, los principios generales del derecho y otras fuentes auxiliares, fundamentalmente la doctrina y la jurisprudencia, sin excluir la posibilidad también de que la Corte Internacional de Justicia pueda resolver controversias basándose en el principio de la equidad. Evidentemente, esta enunciación no es excluyente, hay fuentes que no se encuentran enumeradas en este artículo y que sin embargo pueden ser consideradas fuentes formales del derecho internacional. Fundamentalmente nos estamos refiriendo a los actos unilaterales y además es importante destacar que en la enunciación que realiza este artículo no establece una jerarquía absoluta, es decir, no es que en función del orden de los incisos realmente existe una prioridad de una fuente en relación a la otra. Sí se puede decir que hay una jerarquía relativa fundada en los principios fundamentales que nos establecen que la norma posterior deroga a la anterior, que evidentemente una norma especial tiene prioridad sobre una norma general, y finalmente que existen normas de jus cogens o normas imperativas que tienen preeminencia sobre toda otra norma, independientemente de que el resto de las normas sean posteriores o más especiales.
Vamos a continuar ahora con el análisis fundamental de los conceptos centrales que hacen a estas fuentes tanto formales como auxiliares, comenzando por la costumbre internacional, que es una de las fuentes precisamente enumerada en el artículo 38 del Estatuto. La costumbre internacional está constituida por dos elementos centrales. El primer elemento, conocido como elemento material, aduce o refiere a la práctica, es decir, a un comportamiento reiterado en el tiempo por parte de los sujetos del derecho o que generan la norma de derecho, que específicamente, si bien no excluye a las organizaciones, se refiere fundamentalmente a los estados. Es decir, es un comportamiento reiterado a través de un determinado periodo de tiempo que desarrollan los sujetos y en virtud de los cuales se crea una práctica que va acompañada de un segundo elemento llamado elemento psicológico o también conocido como opinio iuris, que es precisamente la convicción de su obligatoriedad. Es importante este elemento porque en realidad la práctica sola no genera normas jurídicas, sino que indefectiblemente tiene que haber una conciencia de su carácter obligatorio para que podamos hablar realmente de una norma obligatoria. Por el contrario, existen otras prácticas que no son obligatorias, es decir, que carecen del elemento psicológico, tales como los usos sociales, como las costumbres no jurídicas o simples costumbres, y las normas, por ejemplo, protocolares, que en realidad se fundan, a pesar de que se cumplen de manera habitual, en realidad tienen que ver con cuestiones vinculadas con la practicidad, con el respeto, o cuestiones que no tienen que ver específicamente con una convicción de su obligatoriedad, de tal manera que evidentemente el incumplimiento de las mismas no origina responsabilidad internacional, como sí ocurre en el caso de las costumbres jurídicas propiamente dichas. Es decir, a diferencia de otro tipo de normas que no son específicamente jurídicas, la costumbre internacional es una fuente que configura normas jurídicas obligatorias y por lo tanto coercibles, es decir, que pueden exigirse su cumplimiento por parte de los estados que han contribuido a su generación. Otra de las fuentes formales del derecho son los llamados principios generales. En realidad es discutible este carácter de fuente formal porque, estrictamente hablando, no es un procedimiento técnico que genere normas jurídicas en el plano del derecho internacional. En realidad, los principios generales del derecho son principios o normas muy generales que se encuentran en los ordenamientos domésticos, es decir, son normas de derecho interno, pero precisamente como corresponden a la mayor parte de los ordenamientos jurídicos de las naciones civilizadas, dice el Estatuto de la Corte, es como una especie de fuente de reserva de normas que sirven supletoriamente para solucionar los conflictos o proporcionar justicia en aquellas situaciones en donde no existen otras normas específicas provistas por tratados o por costumbres internacionales. Precisamente su naturaleza supletoria emerge de la forma en que en que estos principios generales resultan aplicados en el ámbito de las sentencias de la Corte Internacional de Justicia, ya que solo se recurre a ellas en caso de no existir una norma proveniente de otra fuente formal, a los fines de precisamente impartir justicia y evitar una denegación de justicia por la existencia de una laguna del derecho. ¿Cuáles son estos principios generales del derecho? Fundamentalmente podemos mencionar el de la buena fe, el de la cosa juzgada, el de la imposibilidad de transmitir un derecho mejor o más extenso del que uno tiene, el de la imposibilidad de alegar la propia torpeza para beneficiarse en derecho, entre otros. Estos principios orientan, por lo tanto, la proporcionalidad y el otorgamiento de la justicia en el marco de las actividades de los órganos jurisdiccionales internacionales y no pueden ser confundidos con los llamados principios del derecho internacional, que evidentemente configuran otro tipo de normas que pueden emerger de tratados, pero fundamentalmente de la costumbre internacional, y que tienen la característica de ser normas generales, pero del ámbito específicamente internacional.
Estos, por el contrario, son del ámbito doméstico, generados en los ordenamientos jurídicos, pero como son comunes a prácticamente todos los órdenes domésticos del mundo, se puede decir que son una especie de reserva, como decíamos, de normas que sirven o que se trasladan al ámbito internacional para poder proveer justicia cuando existe alguna laguna específica del derecho internacional. No son fuentes, por lo tanto, formales, dice Barbosa, sino más bien fuentes de naturaleza material, porque precisamente apuntan más al concepto sociológico del derecho que a los procedimientos técnicos generadores de normas. La última de las fuentes formales, y una de las más importantes evidentemente en el ámbito del derecho internacional, son los llamados tratados internacionales. En general, en todas las definiciones de tratados internacionales se encuentran presentes los mismos elementos. Se trata de un acuerdo de voluntades entre sujetos de derecho internacional que están destinadas a crear, modificar o extinguir tanto derechos como obligaciones internacionales. Existen diferentes denominaciones para aludir a los tratados internacionales, y así es posible hablar en realidad de convenciones o convenios. Por ejemplo, cuando nos estamos refiriendo a los tratados multilaterales o los tratados leyes, existen también otras denominaciones como cartas o pactos que se suelen utilizar en el marco de las organizaciones internacionales, el concepto también de protocolos cuando aluden a instrumentos que en realidad complementan otros tratados, y otros tales como acuerdos, que son también denominaciones que aluden al mismo concepto. Es decir, en todos ellos está presente esta idea de un acuerdo de voluntades, es decir, los sujetos prestan su voluntad de manera libre para obligarse y generar derechos en relación a otros sujetos, y que evidentemente tienen como destino principal generar derechos y obligaciones en el ámbito del derecho internacional. Antes de la firma o de la Convención de Viena del Derecho de los Tratados del año 69, esta materia estaba regulada fundamentalmente de modo consuetudinario. A partir del 69 se puede decir que esta Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados ha sido ratificada por una gran mayoría de los estados, y que sus normas evidentemente se pueden decir que son de aplicación general. También esta normativa de 1969 ha sido completada con otra que es del año de 1982, que regula precisamente los convenios o convenciones celebradas entre organizaciones internacionales o bien entre organizaciones internacionales y estados. Los principios en ambas convenciones son bastante similares. En sí, la convención en realidad se aplica solamente a aquellos tratados que son celebrados por escrito, en el caso de la Convención de Viena del 69 solamente entre estados, pudiendo constar en un único instrumento o en dos o más instrumentos conexos, cualquiera que pueda hacer su denominación. Es decir, es un criterio bastante flexible y que permite, por supuesto, su aplicación, como dijimos, a las diferentes posibilidades que admite la conformación de este tipo de instrumentos. Otras fuentes que podemos mencionar en el ámbito del derecho internacional, que no son estrictamente formales en cuanto que no implican técnicas específicas de creación de normas, son las llamadas fuentes auxiliares, que sirven para alcanzar, mejor dicho, para tratar de determinar el alcance del resto de las normas jurídicas generadas por las llamadas fuentes formales. Fundamentalmente nos estamos refiriendo a la jurisprudencia y a la doctrina. En el caso de la jurisprudencia, evidentemente se tiene en cuenta sobre todo la jurisprudencia del Tribunal Internacional de Justicia, si bien no existe obviamente un sistema de precedentes obligatorios, ya que en realidad la Corte puede cambiar de opinión y producir un fallo que contradiga un fallo anterior, aunque en realidad en la práctica esto no suele ocurrir, y en los casos que ocurre suele ser fundamentado por la Corte tratando de mostrar de que se trata de circunstancias diversas. En el caso de la doctrina, nos estamos refiriendo a las opiniones de los autores, especialistas evidentemente en la materia, es decir, jurisprudentistas de gran renombre internacional, y que a través de sus teorías y de sus estudios van generando también lineamientos que luego orientan e inspiran a las diferentes normativas. No son citados normalmente en las sentencias de la Corte, pero sin duda influyen en la formación de los diferentes jueces que la componen.
En cuanto a las fuentes no mencionadas en este artículo 38.1 del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia, finalmente nos queda la equidad, que está mencionada en realidad en el punto 2 o en el inciso segundo de ese mismo artículo, que no es una fuente de normas generales, una fuente formal de normas individuales, en cuanto que en realidad la equidad precisamente implica dejar de lado las normas generales para fallar conforme a la equidad o al concepto de equidad de los jueces. Tampoco genera normas individuales, porque en tal caso será la jurisprudencia la que determine precisamente la obligatoriedad de lo estipulado por las sentencias. Y finalmente, los actos unilaterales, que nos enfocamos únicamente en los autónomos, que son los que realmente producen efectos jurídicos, específicamente relativos al Estado. Entre ellos podemos mencionar la notificación, que implica evidentemente para el Estado notificado la imposibilidad de alegar con posterioridad el desconocimiento de un hecho o situación que le ha sido comunicado; el reconocimiento, que implica evidentemente aceptar la existencia de una determinada situación, como en el caso de reconocimiento de estados o de gobiernos, y que luego evidentemente impide actuar en contra de esa situación que ha sido reconocida; la protesta, que implica una manifestación de voluntad contraria a un derecho que pretende ejercer otro sujeto; y la renuncia unilateral, que implica básicamente dejar de evitar o manifestar de que se deja de lado un derecho que se tenía por propio. En estos casos, evidentemente, siempre es importante que la voluntad del Estado se manifieste de modo indubitable, porque precisamente se trata de situaciones que generan obligaciones o implican el surgimiento de derechos a favor de otros sujetos del derecho internacional. Muy bien, alumnos, hemos terminado entonces de desarrollar los conceptos centrales correspondientes al módulo número 1 de la teleclase correspondiente a este módulo. Muchísimas gracias, nos vemos en la teleclase siguiente.